Bienvenido a esta clase de Romanos. Estamos hoy en Romanos 7 y estamos en la mitad de este capítulo. Voy a leer Romanos 7 del versículo 7 hasta el versículo 13. ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Pablo en esta sección está tratando con una objeción que alguien podría plantear. Y la objeción es que Pablo está la objeción consiste en que Pablo está considerando equivalente la ley y el pecado. Algunos judíos, por ejemplo, podrían estar ahí diciendo que Pablo está enseñando que la ley sea algo intrínsecamente pecaminosa. Y ponte en el lugar de un judío. La ley, como el pecado, la ley santa, justa, buena, la comunicación directa de Dios, que Pablo podría estar ahí haciendo equivalente el pecado con la ley. Para un judío eso era algo terrible. Entonces, podemos entender que por qué Pablo quiere responder a esta objeción. Y digo, también podemos entender por qué alguien, escuchando a Pablo, un judío, podría llegar a pensar así. Mira, Pablo en el capítulo 6 le dijo al creyente que ha muerto al pecado. Entonces, en el capítulo 6 hay una nueva vida para el creyente y el creyente ha muerto al pecado. Hemos sido bautizados, dice Pablo, en su muerte, entonces debemos considerarnos muertos al pecado. Eso es el capítulo 6. En el capítulo 7, Pablo viene y enseña que hemos muerto a la ley. Entonces, en el capítulo 6 hemos muerto al pecado, en el capítulo 7 hemos muerto a la ley. Entonces, un judío escucha esto y podría pensar que la ley, la cual lo ha considerado toda su vida con tanto respeto y honor. Ahora es como que Pablo está poniendo a la ley en el mismo nivel con el pecado mismo. Y un judío reacciona en su corazón a escucharlo. Entonces, en el versículo 7, anticipando esta objeción, Pablo hace la pregunta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo pone ahí de manera directa, ahí delante de todos, esta es la objeción. Algunos podrían estar pensando que yo estoy relacionando la ley y el pecado. Y su respuesta enfática es: en ninguna manera. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Sin embargo, viene luego esta pregunta, o la pregunta que sale aquí, a la cual Pablo va a estar aquí respondiendo. La pregunta es: ¿cómo podemos nosotros, como cristianos, cómo podemos nosotros entender la ley? Entonces, si la ley no es igual al pecado, sin embargo, hemos muerto a la ley, pero Pablo más adelante va a decir que la ley es buena, santa, justa. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro entendimiento de la ley? Y a eso va Pablo. Y no quiero que alguien aquí piense que
que esto solo es de beneficio para los judíos que tenían tanto amor y respeto a la ley. Nosotros que no somos judíos podemos simplemente dejar atrás todo esto. No lo debemos ver así. Si fuéramos a perder el Antiguo Testamento, la ley, o específicamente el resumen de la ley, los 10 mandamientos, quedaríamos con un evangelio sin base, sin fundamento. No nos interesa esa realidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como cristianos, entender la ley? Debemos recordar que Pablo se ha ocupado o ha estado en situaciones en las que los cristianos estaban tomando la ley y la usaban de maneras que no estaban bien. Por ejemplo, en algunos casos habían judaístas, judíos cristianos, enseñando cosas sobre la ley que hacían mal al mismo evangelio. En 1 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo en ese tiempo estaba en Éfeso como pastor ahí. Y Pablo le dice esto en 1 de Timoteo 1, versículos 6 y 7. Dice así: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, Pablo está advirtiéndole a Timoteo acerca de personas que venían o que podrían venir enseñando la ley, queriendo ser enseñadores, dice doctores de la ley, pero sin entender lo que es la ley, lo que es la esencia de la ley, a qué nos apunta la ley, cómo debemos interpretar la ley, cuál es la relación con la ley y el evangelio, la ley y el pecado. Entonces Pablo está acostumbrado a que haya creyentes cristianos, al menos en nombre, quizás de verdad, pero personas diciéndose cristianos, sin embargo, estuvieron enseñando la ley sin un entendimiento específico de la ley. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿cómo es enseñar la ley sin entendimiento? Y el problema era, y es, que ellos no estaban enseñando la ley según el Evangelio. ¿Sí? Pablo lo dice en 1 Timoteo 1, versículos 6 y 7, luego en el versículo 11, dice que no lo están enseñando según el glorioso Evangelio. Es decir, si queremos enseñar la ley, la cual tenemos que hacer, y no la enseñamos según el glorioso Evangelio. Es decir, si no conectamos el propósito de la ley con el propósito del Evangelio, vamos a terminar enseñando la ley de manera no saludable, quizás apuntando a la gente a algo que no tenga concordancia con el Evangelio mismo. Y a eso va Pablo en esta sección aquí. Y quiero ir directo al punto principal de lo que Pablo está argumentando aquí, porque así fluye su argumento. La ley tiene un papel o un rol principal para el creyente. No rechazamos la ley. Jesucristo mismo, que vino para cumplir la ley, no para deshacerse de la ley. Entonces, la ley tiene un papel principal para el creyente. Y la pregunta es, ¿cuál es ese papel? ¿Cuál es ese rol de la ley? Y el rol principal de la ley es el de revelar el pecado. La ley nos conviene, nos ayuda específicamente porque la ley revela el pecado. Ahora, te invito a considerar, aquí leer conmigo los versículos 7 y 8, Romanos 7, 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, él toma aquí el 10º mandamiento de los 10 mandamientos, no codiciarás. Y dice, si la ley no hubiera dicho no codiciarás, no hubiera entendido que es un pecado, que es un problema. Versículo 8, más el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento. El mandamiento dice no codiciarás, y luego el pecado, las pasiones pecaminosas en el corazón. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El problema no es con la ley, es el pecado aprovechando la ley, tomando ocasión por el mandamiento, que produce en mí codicia y un montón de otros pecados ahí. Porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, hay varias cosas en estos versículos que hay que considerar. Comencemos con es el caso de la codicia que él menciona aquí. La ley me dice que es un pecado codiciar. Mira, yo puedo ir, por ejemplo, uno puede ir por la vida codiciando cualquier cantidad de cosas. Más dinero, más éxito, una relación con tal persona, ciertas comodidades o placeres, más poder, comida, cualquier cosa. Y puede que no le dé mucha importancia al hecho de que es un pecado codiciar hasta que leo lo que dice la ley sobre la codicia, que no debería codiciar. Leo eso, siento convicción, entonces empiezo a considerar por qué la codicia es un pecado, cómo se convierte en un ídolo, otra cosa, otra persona. Es decir, la función es... Voy por la vida, no me considero, no considero que mi codicia es un problema. Leo que la ley dice que es un pecado. Comienzo a considerar por qué este problema, por qué la ley indica que la codicia es un pecado, y ahí meditando, pensando, me doy cuenta si la ley me ha dicho que es pecado. Comienzo a considerarlo y me doy cuenta que es cierto, porque la codicia pone a otra cosa, o una persona, o una comodidad, o el poder, o algo, como un Dios, como algo, como un ídolo ahí en la vida. Ahí recuerdo el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y comienzo a conectar que lo que antes no consideraba un problema, no me daba cuenta que tenía un ídolo ahí, que estaba quebrando no solo el 10º mandamiento, sino el primer mandamiento. Y ahí la ley revelándome mi problema, mi pecado, me doy cuenta de que es un problema, cosa que uno antes no lo veía así. Entonces, Pablo toma el caso de la codicia porque es un caso en lo cual nosotros podemos, y mucha gente vive sin darse cuenta de la realidad de ese pecado, y luego viene la ley, lo revela como pecado, y comenzamos a darnos cuenta del problema que es. Ahora, ¿qué de esta frase? Sí, es un ejemplo de cómo es que la ley revela el pecado. El problema no es con la ley, el problema es con mis deseos pecaminosos. La ley viene simplemente revelando el pecado, el problema. Ahora, ¿qué de esta frase? El pecado tomando ocasión. Aquí entendemos que el pecado, no la ley, produce en mí todo tipo de codicia. La ley es buena, pero el pecado se aprovecha de ella y produce en mí bastante mal. Ahora, de ahí dice, aparte de la ley, creo que es el versículo 8, aparte de la ley, el pecado está muerto. El versículo 8 termina, porque sin la ley el pecado está muerto. En teoría, si no hubiera ley, no habría pecado. Por ejemplo, si una ilustración aquí, si tengo en mi casa la ley de que mis hijos no pueden poner sus pies en el sofá, entonces si lo hacen, si uno de ellos lo hace, a pesar del hecho de que conocen la ley, saben lo que es la regla, el mandamiento que yo como autoridad en la casa he puesto, si deciden hacerlo, es pecado, porque están quebrando la ley que yo he puesto y soy la autoridad en la casa. Ahora, si no tengo una ley así, si no tengo ningún problema que mis hijos pongan sus pies en el sofá,
Entonces pueden hacerlo y no están pecando. Entonces es la ley en este caso, que los pies no se pongan en el sofá, lo que realmente crea la oportunidad para que ese pecado específico se manifieste. Es decir, en teoría, si no tengo esa ley, poner los pies en el sofá no es pecado. Pero si tengo la ley, entonces ya es pecado. Entonces, creo que, aunque no me gusta decir que Pablo está hablando en teoría, porque eso nos comunica algo que no es cierto, pero quiero entender, estoy tratando de entender qué es lo que Pablo realmente está diciendo, porque mira la manera directa que lo dice al final del versículo 8, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, si no hubiera ley, en teoría, no habría este pecado. Ahora, mira ahora el versículo, mejor lo explico de esta forma. Creo yo que Pablo en este momento, y por varios versículos, va una sección grande aquí, creo que Pablo está hablando figurativamente en principio. He buscado un término, una frase pequeña para yo, que satisface, a menos en mi propio entendimiento, una explicación de lo que de la manera en que Pablo está hablando en Romanos 7. Y creo que, al menos para mí, que esto explica de mejor manera, la manera en que Pablo está hablando. Dice, si yo digo que él está hablando figurativamente en principio. Ahora, podríamos decir que él está hablando teóricamente, pero eso podría comunicar que esta enseñanza no es práctica, y no es el caso. Si no está hablando solo en teoría, como que no tiene nada que ver con la vida real. Si decimos que él está hablando hipotéticamente, hasta cierto punto podemos decirlo, pero esto nos va a dejar de nuevo pensando que no está hablando de algo real. Entonces, creo que la mejor manera de entender cómo Pablo está hablando en estos versículos es así. Creo que él está hablando de ciertos principios, de cómo la ley y el pecado funcionan en la experiencia cristiana diaria. Él está hablando figurativamente para comunicar principios sobre el pecado y sobre la ley. Ahora, con eso ya te invito a mirar el versículo 9, porque aquí mucha gente, por 2000 años ha habido confusión, distintas maneras de entender esto, la gente buscando cómo entender la manera en que Pablo está hablando aquí. Mira el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y la pregunta es, si Pablo está hablando de manera muy literal aquí, ¿en qué punto estuvo viviendo Pablo sin la ley? Mira, no había un tiempo en que el ser humano ha vivido sin ley. Si queremos volver al huerto de Edén, igual hubo una ley, solo había una, pero había una ley. Entonces, tomarlo literalmente nos pone en problemas muy difíciles aquí. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Si él está hablando literalmente de una situación en su vida real, yo no entiendo el versículo entonces. Pero si solo digo que está hablando metafóricamente o hipotéticamente, tampoco si siento que perdemos algo. Entonces, a mí me parece que debemos entender lo que él está hablando en figura, está hablando figurativamente en principio, o explicando principios acerca de la ley y acerca del pecado, que no necesariamente está hablando de tiempos o de etapas, como que antes esto y luego esto. Sí, creo que está hablando, explicando principios sobre la ley y sobre el pecado. Entonces, llegamos a los versículos 10 y 11. Y allí, leo desde el versículo 9 para darnos contexto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, en principio la ley está ahí para darnos vida.
¿Qué dice? Me resultó para muerte. La ley que en principio está ahí para darnos vida, resultó para nosotros como algo que nos mata, sin muerte. ¿Por qué? Porque revela el pecado viene y me mata. Porque el pecado, versículo 11, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Lo resumo de esta manera. Creo que Pablo está enseñando esto. Que el mandamiento que prometía vida, la ley que me prometió vida, terminó siendo el vehículo de la muerte para mí. Debido al pecado, aprovechando la ley. El pecado aprovechó la ley. Y la ley que es buena se convirtió en un vehículo de muerte para mí. Y la ley que me prometía vida me resultó, dice Pablo, para muerte. ¿Okay? Era para vida y resultó para muerte. ¿Qué es eso? Es muy importante entenderlo. Muchos de los judíos consideraban que el camino a la vida verdadera, y cuando digo vida verdadera estoy hablando de vitalidad espiritual, que nos guía a la vida eterna con Dios. Muchos de los judíos consideraban que el camino a la vida verdadera venía a través del cumplimiento de la ley. Y mira, para entender a los judíos y por qué podrían pensar así, hay que recordar, por ejemplo, el cuarto mandamiento que da esa promesa a los niños que si honran a sus padres, su galardón es larga vida. Entonces, hubo conceptos así en la mente del judío que conocía la ley. Ahí está la promesa. Honras a tus padres, ¿ok? Vida larga. Entonces, ese concepto de vida. ¿Cómo alcanzamos vida? Obediencia a la ley, que incluye en este caso el cuarto mandamiento, honrar a los padres. Hay un texto de Deuteronomio 30, los versículos 15 al 18, que quiero leer aquí, para que realmente captan este concepto de que la ley promete vida, solo que por el pecado en nosotros nunca nos puede dar la vida. Pero mira este texto de Deuteronomio 30, 15 al 18. Mira, dice Dios, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces Dios está diciendo a su pueblo, hay dos opciones aquí. La vida y el bien, la muerte y el mal. ¿A base de qué? A base de la ley. Esto es al final de Deuteronomio, el quinto libro en el Pentateuco. Sí, aquí está la ley, está o para bien y para vida, o para mal y para muerte. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, ley, que honrarlo, obedecerlo, cumplirlo, para que vivas y seas multiplicado. Ahí está la conexión. Aquí está la ley, si la obedeces, el resultado es vida, multiplicación del pueblo. Y que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. En el corazón del judío está esa realidad de que obediencia a la ley produce vida. Vida verdadera, vida larga, vida abundante, vida eterna. Y desobediencia a la ley produce muerte, problemas, dificultades, condenación, etc. Entonces, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, viene Pablo aquí mostrándonos que el mandamiento es bueno, la ley es buena, pero por causa del pecado, la promesa que la ley nos da de vida nunca la veremos.
Nunca se va a dar, porque la ley que nos promete vida lo hace revelando pecado. Y al revelar pecado en nosotros somos tan pecaminosos que terminamos condenados por la ley y nunca encontramos vida en la ley. Ahora, Pablo regresa en el versículo 12 a su punto principal. El problema no es con la ley. El problema es con el pecado. Es el pecado, no la ley, lo que produce la muerte en mí. Versículo 13. Luego, lo que es bueno, la ley, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. No es la ley, sino el pecado que es el problema. Sino, versículo 13, que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué está pasando aquí? ¿O cómo termino todo aquí? Quiero terminar dando dos aplicaciones para resumir esto y para llevarlo a nosotros. Uno, la pregunta, ¿por qué importa que la ley, en dos preguntas quiero hacerlo y responderlas. ¿Por qué importa que la ley sea buena, santa y justa? ¿Qué nos importa eso? Si Pablo está enfatizando esto, y no solo como respuesta a una objeción teórica de los judíos. No. Nos importa que la ley se considera buena, santa y justa. ¿Por qué? La ley, dado que proviene de un Dios bueno, santo y justo, nos dice que qué cosas son realmente buenas y justas. Nos muestra cómo debemos pensar, cómo es bueno pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos sentirnos, de manera que se alinee con la bondad de nuestro amoroso Dios. Nos muestra un Dios santo y amoroso y nos dice cómo debemos vivir según esa realidad. Deberíamos leer, si mi aplicación es eso, deberíamos leer el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, y considerar qué manifestaciones del amor de Dios están detrás o como fundamento de cada ley específica. Debemos amar la ley, no como un estándar para medir cuán bien estamos actuándonos, sino como un letrero que nos apunta para señalarnos a nuestro Dios santo y amoroso. Entonces, cuando leemos la ley, el Antiguo Testamento o cualquier porción de la ley que nos revela, eso es lo que debemos buscar. ¿Cómo nos revela Dios? Su carácter amoroso. Mire, en cada ley, por ejemplo, de los 10 mandamientos, cada uno nos revela algo acerca del amor de Dios. El hecho, por ejemplo, de que no debemos cometer adulterio, eso es el amor de Dios, protegiendo algo muy bueno y saludable, el amor entre esposos. Entonces, la ley revela que Dios es un Dios bueno y amoroso. Segunda aplicación, segunda pregunta. ¿Por qué importa que el pecado se muestre tan pecaminoso? Y primero, porque ayuda a tener una correcta comprensión de nosotros mismos. Somos pecadores, de principio a fin, sin esperanza de rescatarnos de nuestras pasiones e inclinaciones pecaminosas. En segundo lugar, porque la ley, porque nos abra la puerta, que la ley revela el pecado, nos abra la puerta para que veamos nuestra necesidad. Primero, una comprensión correcta de nosotros mismos, que somos pecadores. En segundo lugar, para ver nuestra necesidad delante de Dios. Necesitamos ver la profundidad de nuestro pecado, qué tan feo es la rebelión, el egoísmo en nuestros corazones. De lo contrario, creemos o vamos a creer que estamos bien. Creemos naturalmente que no somos tan malos y no vamos a entender la necesidad que tenemos para la ayuda de Dios. En tercer lugar, porque cuando el pecado se vuelve muy pecaminoso para nosotros, finalmente podemos ver cuán maravilloso es Jesús,
nuestro Salvador. El Evangelio de la salvación por fe en el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Se convierte el Evangelio en el mensaje más bello en todo el mundo. La ley la necesitamos para revelar la santidad y el amor de Dios. Y que revele el pecado, también lo necesitamos para ver la pecaminosidad de nuestros corazones, ver nuestra necesidad y correr a Cristo en la cruz. Espero que esas verdades te animen durante toda esta semana. Que Dios te bendiga.